Queridos hermanos, gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Jesús Evangelio. Desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote le enviamos un saludo a todos ustedes. Y les queremos compartir que seguimos en este año jubilar, en este año de la esperanza. Queremos seguir caminando con ustedes desde las reflexiones que nosotros podamos realizar, pero también desde las que ustedes puedan hacer desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, desde donde se encuentren. El día de hoy, en este caminar jubilar, queremos seguir hablando de la esperanza, porque la esperanza no defrauda, y la esperanza es un tema tan vigente, tan necesario de actualizarlo, de seguirlo viviendo en nosotros mismos. El Papa Benedicto XVI escribió en su momento una carta encíclica, Spes Salve, y dentro de este contenido encontramos una parte muy interesante que es la que queremos compartir el día de hoy, el juicio. Y no como algo terrorífico, sino el juicio como un lugar de aprendizaje y un lugar de ejercicio de la esperanza. Cómo en el juicio podemos encontrar un lugar de esperanza. Puede parecer curioso, pero queremos compartir eso el día de hoy con ustedes. Cómo nosotros podemos encontrar la esperanza en torno al juicio, en torno a lo que conlleva la vida más allá después de la muerte. Que nosotros recordar que como cristianos, cada vez que profesamos el credo, en el credo vamos haciendo un resumen de nuestra fe. Vamos nosotros mencionando y vamos profesando que nosotros creemos en Jesucristo. Sí, un Dios que se ha encarnado, un Dios que se ha hecho hombre, un Dios que se ha dejado crucificar, ha muerto y ha resucitado. Pero también dice que un día vendrá para juzgar a vivos y muertos. Esperamos esa segunda venida de Cristo. Y nosotros decimos que la seguimos esperando. No sabemos cuándo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero la seguimos esperando. Pero esta espera debe ser con esperanza. Queridos hermanos, acompáñennos, especialmente en este siguiente segmento de su programa Jesús Evangelio. Escucha la palabra. Queridos televidentes, bienvenidos a esta sección, a este espacio, Escucha la Palabra. Hoy, a partir de la encíclica Spes Salvi, vamos a escuchar cómo el Papa Benedicto XVI nos habla del juicio final, pero un juicio esperanzador. Y a partir de allí he querido hoy compartirles un fragmento del libro del Apocalipsis, una cita bíblica, Apocalipsis 21, versículos 4 y 5, donde se nos narra una pequeña promesa del Señor al final de los tiempos. Nos dice que se enjugará toda lágrima, que no habrá llanto, que no habrá dolor, no habrá sufrimiento, ni siquiera muerte, y que al final el que está sentado en el trono mirará y dirá: miren que yo hago nuevas todas las cosas. Es el Señor que nos promete, que siempre nos está diciendo que Él siempre reina sobre la muerte, que Él siempre reina sobre el dolor, que Él tiene la posibilidad de cambiar todo, de renovar todo, de hacer nuevas todas las cosas. En esta encíclica de Spes Salvi, el Papa Benedicto nos mostrará este juicio final, no como un desconsuelo, no como una tristeza, no como un miedo, sino más bien un juicio que sana, que restaura, un juicio que renueva, así como dice el Señor, que cambia todas las cosas y las hace nuevas. Hoy, queridos hermanos, queridos televidentes, que podamos nosotros experimentar a partir de este pasaje bíblico del Apocalipsis que el Señor, Dios, es un Dios de amor, que es nuestro Padre, y que así como ha hecho toda esta creación, y así como nos ha amado, lo seguirá haciendo todos los días de nuestra vida, y que cuando llegue ese final de los tiempos, esto que hoy conocemos no será destruido, sino que será cambiado en el mismo amor que Dios nos ha prometido siempre. Por eso recordémosla, y no solamente tomémosla con un tinte escatológico, con un tinte del final de los tiempos, sino que tomémosla para nuestro día a día, que nuestro día a día esté marcado por esa certeza de que Dios nos ama, por esa certeza de decir: el Señor hoy tiene el poder, tiene la posibilidad de hacerlo porque es Dios, de cambiar la situación que vivo.
Hoy yo puedo decirle al Señor, Señor, haz de nuevo mi vida. Señor, rehace este acontecimiento. Señor, cambia esto que estoy viviendo en mi historia. Que hoy tengamos la posibilidad de decirle entonces al Señor con valentía, con fe, con confianza, Señor, haz nueva todas las cosas en mi vida. Yo quiero cambiar. Yo quiero que esto que estoy viviendo sea diferente. Porque el Señor puede y porque el Señor nos ama. Recordemos entonces esta cita bíblica, Apocalipsis 21, del 4 al 5. Y que podamos entonces tener esa certeza, queridos hermanos. Por eso, ahora quiero invitarlos a que sigan viendo este programa, porque ahora vamos entonces a explicar de manera más amplia este tema. En nuestra siguiente sección, Escucha y Conoce. Queridos hermanos, y volvemos a este programa donde vamos a mirar el juicio como un lugar de aprendizaje a la esperanza. El ser humano a lo largo de la historia de la vida siempre se ha preguntado sobre su inicio, sobre su origen, y también se hace la pregunta sobre el final, hacia dónde termina el ser humano. Y qué bonito cuando el ser humano tiene una experiencia desde Dios y descubre que en el principio Dios es el que le da el don de la vida, y también descubre que el ser humano al finalizar la etapa de la vida también vuelve nuevamente a Dios. Qué bonito es cuando nosotros tenemos esa experiencia de fe, esa experiencia de encuentro del Señor, y vemos de que toda la vida del hombre está cimentada en las manos del Señor, de que es Dios el que va colmando la vida del hombre de esa sabiduría que el mismo Dios puso en el corazón del hombre para que éste pudiera discernir lo que es bueno y lo malo. Qué bonito es cuando el ser humano descubre que toda la vida es una continua discernición del plan de salvación de Dios. Por eso el juicio no puede ser visto como algo de miedo, algo de terror. Al contrario, el juicio debe de llevarnos a cada uno de nosotros, a llevarnos a preguntar cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras acciones, qué es lo que le estamos dando a nuestros hermanos, cómo es nuestra comunicación incluso con la casa común, con la naturaleza. Por eso, queridos hermanos, el juicio se convierte en signo de esperanza cuando el ser humano vive una vida totalmente cimentada en Dios. Una vida que es movida por el amor. El Señor nos invita a eso, amarnos los unos a los otros. Por eso el juicio, cuando uno es cristiano, uno descubre de que la muerte no es la terminación de la vida, sino al contrario, la muerte es el encuentro con el amor. La muerte es el paso que nos da la misma vida a encontrarnos con aquel que nos ha creado. Por eso el mundo nos ofrece, nos invita prácticamente a vivir como si no hubiera una vida eterna. El ser humano hoy vive, José, como si no hubiera un mañana. El ser humano hoy vive en el placer, en el poder y en el tener, y se olvida de las consecuencias de los actos que va haciendo. Por eso, queridos hermanos, vivamos nuestra vida como un eterno encontrarnos con el Señor. No tengamos miedo al juicio. El juicio se vive con amor cuando hemos experimentado al mismo Cristo. Josué, ahora yo quiero preguntarte, ¿qué será el juicio? Háblanos un poquito sobre la muerte. Bien, José Rafael, como tal, siempre la muerte podemos verla de un primer sentido biológico, físico, como una separación del cuerpo del alma. Podríamos decir el cese de la vida. Y de diferentes maneras podríamos describirla, pero más que todo todos la comprendemos. Cuando la persona decimos ha muerto, ha fallecido, ha dejado de existir, vemos que está su cuerpo ahí, pero comprendemos que ya no está su alma, ya no está en sí la persona. Pero como tal, también hablamos de la muerte como una comprensión de que el alma va hacia otro lugar, que el alma ya trasciende, y verdaderamente nosotros tenemos muchas concepciones o muchas ideas acerca de la muerte. Principalmente nos encerramos en un temor, caemos en ese temor de qué es la muerte. Y algo que tenemos, José Rafael, muy seguro en la vida es la muerte. Hay muchas cosas que uno planifica, hay muchas cosas que uno asume que va a realizar en su vida, o en el día a día uno dice, no, voy a hacer tal cosa, y pues no resultan así. Pero algo que tenemos totalmente seguro es la muerte. Sabemos que pasaremos por ella, y ciertamente cuando
estamos, digamos, jóvenes, pues casi ni la pensamos porque asumimos que nos falta mucho. En cambio, cuando uno llega a cierta edad, como que ya uno va pensando más que se está acercando o a través de una enfermedad. Y es curioso porque a veces como que el ser humano necesita pasar algo para pensar en que llegará la muerte. Cuando diría San Irineo de León, el negocio del cristiano es siempre estarse preparando para la muerte, porque llegará y estamos en un constante peregrinar. Justamente tenemos que comprender eso. Estamos a una romería, es decir, que nosotros estamos preparándonos o caminando hacia algo. Diría San Agustín que mientras estamos aquí en la tierra no nos vendría mal prepararnos y caminar de acuerdo a las cosas o de acuerdo a la situación a donde vamos. Si nosotros pretendemos y hablamos de que queremos ir al cielo, pues mientras caminamos aquí en la tierra podemos caminar en torno a lo que queremos aspirar. Diría Santa Teresita del Niño Jesús, pasará siendo nuestro cielo aquí en la tierra. Pero como tal, un poco eso es la muerte y pudiéramos hablar más y más. Pero también está la parte del juicio. Ciertamente nosotros por la fe anunciamos y por el mismo evangelio predicamos acerca de la vida más allá de la muerte. Aunque nosotros no la podemos afirmar porque no la hemos vivido, pero sí por la fe creemos, por la fe en Cristo Jesús. Como tal, después de vivir y cuando enfrentamos la muerte, que no es más que nacer a la vida eterna, la verdadera vida, nosotros enfrentamos un juicio y ahí caemos con los temores. Como tal juicio podemos tener dos connotaciones. El primero, que el juicio personal, es decir, la persona cuando dice que tiene que razonar entre el bien y el mal. Es decir, uno dice, tenés juicio, es decir, comportate, asumí o elegí cómo actuar. Pero también está el juicio que es la opinión o la decisión que otra persona hará en torno a nosotros, el cómo nos juzgará. Y ahí, José Rafael, es que comienzan los miedos. Porque uno comienza a pensar en el juicio y piensa que es algo terrible. Piensa que todo es castigo. Y comienzan todos los temores de lo que hay más allá. Porque el ser humano quiere asumir y controlar todo. Y le cuesta pensar en que la muerte es una condición que todavía no controla, o que no decide, o que no va a estar bajo su total autonomía. Y entran tantos temores. Pero hoy queremos compartirles con José Rafael acerca del juicio como un ejercicio de esperanza. Iremos conversando en torno a eso. ¿Por qué es un ejercicio de esperanza el juicio? Cuando algunas personas dicen, ¿por qué yo, si tengo que enfrentar un juicio, me tengo que sentir esperanzado? Me debería sentir nervioso, preocupado. Pero como tal, queremos meditar en torno a eso, que como cristianos nos sepamos preparar y asumamos el juicio con una mirada desde la esperanza. En la parte de la Biblia podemos encontrar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan acerca de un juicio. En el libro del Génesis vemos cómo se hace un juicio después de que Adán y Eva desobedecen al Señor. También se ve el primer crimen que lleva unas consecuencias cuando Caín mata a Abel. Vemos cómo también hay un juicio que se ve por allá en el momento del diluvio, cuando la tierra se ve inundada en las aguas. Vemos también cuando Nínive va a ser destruido, que el Señor envía a un profeta para que el pueblo se convierta. Y vemos también en el Nuevo Testamento cómo Jesús nos presenta un juicio. Un juicio que Jesús alude prácticamente a una parábola donde Jesús presenta a las ovejas y a los cabritos. Se nos habla de una separación. Las ovejas son aquellos que representan las personas justas, aquellos que practicaron el amor, aquellos que practicaron la compasión. Y los cabritos son aquellas personas que fueron injustos, que obraron el mal, que siempre estuvieron pendientes de sus propios intereses, que fueron indiferentes de las necesidades de los demás. Así, queridos hermanos, nosotros estamos siempre llamados a vivir acorde al Evangelio. Estamos llamados siempre a practicar el amor. Ese va a ser nuestro juicio. Nuestro juicio no va a ser qué tanto hemos hecho, no. Nuestro juicio va a ser
que tanto hemos amado. ¿Queremos ser salvos? Practiquemos el amor. ¿Queremos ser salvos? Practiquemos las obras de misericordia. ¿Queremos ser salvos? Tengamos compasión de aquellas personas que sufren. El juicio, queridos hermanos, no puede ser visto con miedo, porque el cristiano no tiene miedo. El cristiano está llamado a vivir con valentía, a vivir siempre con intensidad aquello que Jesús tanto hace referencia en su evangelio. Ámense los unos a los otros. Es pues la medida del juicio, el amor. Pero hay veces nos da miedo a nosotros porque vemos en la sociedad los juicios injustos que hoy se presentan. Vemos cómo personas inocentes son llevadas a la cárcel y vemos cómo también se organiza una serie de hechos, de acontecimientos para que la persona no pueda demostrar su libertad. Este es el juicio humano. El juicio que Jesús nos va a hacer es un juicio de misericordia, un juicio de compasión, un juicio donde el Señor nos da la oportunidad de presentarnos tal cual como somos. Porque el Señor no es un juez que condena sin que uno pueda presentarle al Señor su acción, no. Porque el Señor nos conoce. El Señor sabe cuál es nuestra debilidad. Pero el Señor siempre te invita a ti, querido hermano, a que des ese paso de conversión. A que no tengas miedo, a que cambies tu forma de obrar, tu forma de pensar y pienses totalmente diferente a lo que el mundo hoy te presenta. El mundo hoy no nos habla del amor. El mundo hoy no nos habla de ayudar al otro. El mundo nos habla de cómo nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. Aquellas personas que solamente viven pensando en su propio sí, me atrevo yo a decirlo que ya están condenadas, porque han cerrado sus oídos al Evangelio, han cerrado sus oídos al dolor del prójimo y solamente buscan su bienestar. En cambio, aquellas personas que escuchan, que atienden, que son generosas con los más necesitados, están practicando las obras de misericordia y ya el Señor nos llama bienaventurados. Qué tan bienaventurados somos, queridos hermanos, cuando nosotros nos vamos afrontando de pronto en las situaciones límites de nuestra vida y de pronto nosotros experimentamos el miedo. No debemos mirar la muerte como el miedo. San Francisco de Asís llama a la muerte su hermana. Pero esto solamente es posible cuando uno ha tenido una experiencia de fe, una experiencia de encuentro con aquel que transformó la realidad de la muerte y la convirtió en la realidad de la vida. Porque el cristiano no está solamente llamado a quedarse con la muerte, no. El cristiano está llamado a trascender, a contemplar la vida eterna. Si hay una vida eterna, el mundo hoy no nos habla de una vida eterna, pero la vida eterna sí está. Y cada uno de los cristianos bautizados está llamado a eso, a experimentar cada día la vida eterna. Por eso, Josué, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo bautizados nosotros estamos llamados a ver el juicio como un signo de esperanza? Bien, en primera instancia, como cristianos, como bautizados, tenemos que reconocer que hemos sido incorporados a un cuerpo místico. Tenemos que reconocer de que somos hijos de Dios. Y esta figura de ser hijos de Dios no es un adorno, no es algo insignificante. Es totalmente aceptar y ser consciente de la condición de hijos de Dios. Es reconocer en Dios un Padre, un papito, un ser que nos quiere tanto. Y esa misma condición nos tiene que ayudar a tener esperanza, a tener confianza y tranquilidad. Un ejemplo pudiera ser un examen. Cuando uno tiene un examen de clase, normalmente si es un profesor, digamos, difícil o con quien uno no tiene confianza, uno va nervioso al examen. Pero casualmente cuando es como un profesor muy cercano, muy amigable, muy familiar, normalmente uno va tranquilo, confiando, como seguro de que todo va a estar bien, la tranquilidad. Justamente esa imagen es la que nosotros como cristianos bautizados podemos tener en torno al juicio. No es encerrarnos en la figura de que va a pasar algo malo, sino que vamos de cara a nuestro papá, a nuestro amigo, a alguien tan cercano, a alguien que nos quiere. Y es recordar la condición de hijos de Dios, que quien nos va a juzgar es Dios y nos juzgará en el amor, nos juzgará justamente en este gran principio del amor. Es recordar de que para Dios somos hijos y para un papá, hijo es hijo.
No con esto quiero decir de que hagamos lo que hagamos, Dios nos va a perdonar. No, también se habla de una responsabilidad como cristianos. Asumir que nuestra conducta como peregrinantes, como que estamos camino a una romería hacia el cielo, tiene que estar acondicionada, tiene que estar cimentada bajo los principios del Evangelio, nuestra conducta, sí. Pero también es recordar que Dios como Padre justamente nos juzgará como hijos. Y que para un padre, hijo es hijo. Siempre primará el amor. Siempre nos mirará en torno a eso. Entonces, como cristianos, es como tener la tranquilidad de ver el juicio, primero la muerte como un paso, nacer a la verdadera vida. Y luego el juicio como el lugar del encuentro. Ya, por fin me encuentro cara a cara con mi papá, con el que me ha amado. Y que aquel que me ha creado con amor me juzgará con amor. Y luego esperar sus designios, que son designios diseñados, cimentados en el amor. Pero también es recordar que como cristianos la muerte tenemos que asumirla justamente como un verdadero nacer, que nosotros hemos sido creados desde la eternidad y estamos llamados a vivir esta eternidad con Dios, una sola unidad, vivir únicamente en Dios. Entonces como cristianos deberíamos añorar, deberíamos desear morir. Pero también tenemos que recordar que como bautizados tenemos una tarea importante de extender el reino de Cristo en el pueblo de Dios. Es decir, que mientras vivamos asumiendo este compromiso del reino de Dios. La misión que el Señor nos encomienda. Y cuando el Señor lo decida, llamarnos a su presencia, decir, es que ya he cumplido mi misión. Ir feliz. Debería ser como un sentimiento que cuando muere un cristiano, aunque es tristeza, ciertamente, también debería volverse alegría. Decir, gracias Señor, porque un hermano más ya hoy goza contigo eternamente. Y está en las mejores manos, está en el mejor lugar. Y amar también es desear lo mejor para el otro. Y sonará feo y uno decirlo en voz alta, decir, no, pues qué alegre que ya se murió. Sí, por supuesto, decirlo tan así puede sonar feo. Pero en el fondo es razonar de que la persona ya está totalmente en Dios. Y nada mejor que eso puede haber. Entonces como cristianos sabernos preparar, pero también preparar a otros. Y por eso ver el juicio como esa sala, ese lugar donde me voy a ver por fin cara a cara con mi Dios, con el que siempre me ha amado. Y qué mejor razón para esperar ese juicio. Qué mejor motivo para decir, ya quiero vivir ese juicio. Porque ahí es que uno dice, verdaderamente hay esperanza. Mientras camino por esta tierra, voy peregrinando. Pero justamente voy peregrinando hacia Dios. Hacia un lugar lleno de total esperanza. Qué bonito es, Josué, eso que tú dices, pero eso solamente se entiende cuando uno tiene una madurez en la fe, que uno descubre que la muerte no es el final, sino que la muerte es el comienzo del encuentro con el amado. La pregunta central de este tema sería, ¿estoy yo preparado para encontrarme con el Señor? ¿Cuáles son mis obras? ¿Cuáles son tus obras, queridos hermanos? Qué bonito es presentarle al Señor el amor. Presentarle al Señor, mira, he dado de lo que tú me has dado a aquellas personas que tanto lo necesitan. Por eso, queridos hermanos, no le tengamos miedo al juicio, no le tengamos miedo al encuentro con el Señor, sino que esta sea la pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cuáles son mis obras? ¿Qué es lo que estoy dando a aquellas personas que se me acercan? ¿Y cómo lo estoy dando? No le tengamos miedo a la muerte, queridos hermanos. Anhelemos la muerte, pero la muerte no como la oportunidad de escapar a mis problemas, no, sino al encuentro de la salvación con aquel que me ha creado, con aquel que compartió también la muerte, pero la transformó, aquel que cambió la realidad oscura de la muerte y la iluminó en la vida eterna. Queridos hermanos, anhelemos la muerte, pero vivamos en este mundo como peregrinos de esperanza. Queridos hermanos, les invitamos a seguir con nosotros en este su programa de Jesús Evangelio en el siguiente segmento de Conoce un Corazón.
esta sección, queridos hermanos de Escucha un Corazón, quiero invitarlos para que meditemos un poco sobre la vida de Santa Faustina Kowalska, una santa polaca que se destaca por su entrega y por su enseñanza sobre la Divina Misericordia, sobre el Señor de la Divina Misericordia. Es por esto que quiero invitarlos a que reflexionemos un poco en este espacio donde ella nos invita a que cada uno de nosotros, como cristianos bautizados, tengamos presente la misericordia del Señor. Cuenta la historia que un día el ángel de la guarda le dice a ella que lo siga y que le permite ver 3 lugares. Estos 3 lugares son el cielo, el purgatorio y el infierno. Y precisamente vamos a hablar un poco sobre lo que es el purgatorio. Y el purgatorio, como le indica la palabra, es este estado de purificación donde están las almas que han sido salvadas, pero que aunque han sido salvadas, necesitan limpiar toda mancha de pecado que haya quedado en ellas. Por esto ella nos invita a que cada uno de nosotros oremos por aquellos que están purificando sus almas, puesto que aquellos que ya han partido no pueden hacer nada, porque ya lo único que vale son las oraciones de nosotros. Y es por eso que por medio de nuestras oraciones, por medio del rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, podemos ayudar a que estas almas que están en ese estado de purificación puedan alcanzar prontamente la salvación. Decía la historia que las almas le respondían a ella que lo que sentían en ese momento era el abandono de Dios, era que habían sido abandonadas. Pero va a decir nuestro Padre Dios que aunque nos ama, que aunque somos sus hijos, también es un juez y que debe actuar con amor, pero que también el día del juicio debe actuar según nuestros actos. Por eso la invitación a que, como Santa Faustina, seamos capaces de llevar una vida buena, agradable a Dios, y que todos nuestros actos en el día a día nos permitan alcanzar la santificación. Que aunque vamos en camino a la santidad, siempre encontraremos tropiezos, pero son tropiezos que por medio de la oración, por medio de la coronilla, podemos ayudar a santificar nuestra vida y pedir también por aquellos que necesitan la misericordia infinita de Dios. Por eso, que ejemplo de Santa Faustina seamos nosotros testimonio vivo para los demás, y oremos como cristianos hermanos a aquellos que quieren alcanzar la iglesia triunfante. Queridos hermanos, y ya para ir concluyendo este programa, un programa tan enriquecedor, un programa que ilumina la realidad de la muerte, no como aquel momento final, no. La muerte es solamente el inicio, el encuentro con aquel que nos ha amado. Y mira, Josué, qué bonito sería cuando uno vaya a afrontar el juicio final y no saber que el que lo va a juzgar es Jesús. Eso es muy bonito. Y me acuerdo ahorita del pasaje bíblico donde Jesús está en la cruz y están los 2 malhechores, y aquel buen ladrón se robó el cielo con un solo acto de conversión. Queridos hermanos, no esperemos hasta el último momento para ganarnos el cielo. Hagamos de nuestra vida aquí en la tierra un cielo, donde seamos aquello que con nuestras obras, con nuestros hechos, transformemos la realidad del mundo. El mundo no se transforma con propuestas políticas. El mundo no es justo por las leyes. El mundo se va haciendo justo en la medida en que yo vivo y practico el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, la única medida de nosotros en nuestro juicio será el amor. ¿Qué tanto amamos? Esa es la invitación. Amemos para ser salvos. Por eso, Josué, no sé tú qué quieres decirle a los oyentes ya para finalizar este programa. Hay un canto hermoso que dice que Dios está enamorado, que Él es el divino amante, que mi corazón no ha prendado. Quedémonos con eso, queridos hermanos. Mientras vivimos y cuando nos estamos preparando para la muerte, recordemos que el divino amante nos ama, que el divino amante ha sido prendado por nuestro corazón. Qué hermoso que en torno a esta preparación, a la vida eterna, a este camino de esperanza, podamos recordar que Dios nos ama con un amor infinito y que al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor.
Queridos hermanos, también les invitamos a que nos sigan sintonizando a través de nuestras diferentes plataformas digitales del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y también a través de las diferentes plataformas del canal televisivo del Oriente Antioqueño.